Yo he sostenido aquí que la política de contención de China diseñada por Estados Unidos adolece de graves debilidades. Y la debilidad más notoria es que tiende a imponerle sacrificios a sus aliados estratégicos. Usted no puede basar su política exterior en imposiciones permanentes y en exigirle incluso a socios, a grandes colaboradores suyos, que sacrifiquen sus intereses nacionales para que usted entonces pueda posicionarse mejor. Es lo que ha estado ocurriendo, por ejemplo, en las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Fíjense cómo Estados Unidos, en medio de una situación muy difícil para los países europeos, que están haciendo un esfuerzo extraordinario en esta política de aislar al máximo a Rusia, incluso prescindiendo de los productos energéticos rusos que estaban llegando a muy buenos precios a Europa, ayudando a su competitividad económica, mientras Europa hace ese enorme sacrificio, corriendo grandes riesgos y exponiéndose a pagar un altísimo precio político por seguir ese rumbo. Estados Unidos entonces aprovecha, le vende más caro el gas, le vende más caro el petróleo y al mismo tiempo aprueba una política de subsidio de su economía que afecta a sus socios en las relaciones comerciales, porque le da ventaja a sus productores y al mismo tiempo pretende atraer empresas radicadas en los países aliados, lo cual es un verdadero golpe bajo. Pero al mismo tiempo Estados Unidos exige mayor esfuerzo en cuanto a gasto en seguridad y una política de distanciamiento de China, con quien tiene Europa un trato económico sumamente provechoso, porque las relaciones con China para Europa son altamente provechosas. China es el principal socio económico de toda Europa. Y usted prescindir de ese socio con un mercado de más de 1.400 millones de habitantes es realmente pedir un gran sacrificio. Entonces, cuando usted hace lo que Estados Unidos ha estado haciendo con ese aliado europeo, lo que está haciendo con República Dominicana, genera mucha desconfianza y mucha indignación. Porque la verdad es que constituye una verdadera obscenidad usted permanentemente hasta estar haciendo ese tipo de exigencias e imponiendo sanciones. La política exterior, sobre todo cuando se trata de países aliados, no puede estar basada en exigencias permanentes de ese tipo, porque de alguna forma eso crea ese distanciamiento. Y entonces fíjense lo que opina un intelectual boricua con respecto a las prácticas de Estados Unidos. Él considera que no sería el último país en ser sacrificado por su gran socio, porque lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Una vieja práctica, cada vez que hay un interés geopolítico de por medio. Y así opina la mayoría de los intelectuales latinoamericanos y mucha gente en el mundo. Bueno, yo decía que esa es una gran limitante que tiene la política estadounidense. Porque no es lo mismo, por ejemplo,
la época de la Guerra Fría, en donde hubo un plan Marshall para desarrollar Europa y el interés de que Europa, su mercado se expandiera, su economía creciera para crear fortalezas y exhibir mayores avances ahí mismo en la frontera próxima, más próxima al competidor principal, que era la Unión Europea, que era la Unión Soviética. En esta oportunidad, en el marco de la competencia con China, es al revés y hay mucho sacrificio que se exige en el marco de el interés de contener, de evitar la expansión de China. Ahora, los chinos tienen una política más inteligente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente, primero, compran mucho. Y es una fortaleza. Porque ¿qué es lo que quieren las naciones? Tener un mercado para sus productos de exportación. China es un gran mercado, un gran comprador, uno de los países que más compra en el mundo. Y entonces con eso usted tiene que vérsela. Número 2, China es un país que vende barato. Y eso ayuda a satisfacer necesidades de la población, de todo tipo. Vende barato. Esa también es otra fortaleza. Es difícil que los productos europeos puedan competir con los chinos en el mercado latinoamericano, precisamente por un tema de costo. Además, los chinos también invierten mucho en obras de todo tipo, y ahí tienen su iniciativa de la ruta de la seda, que se ha definido como un gran plan Marshall global, con una inversión de 1.2 billones de dólares, millones de millones. Eso es lo que se contempla en el marco de ese programa, que incluye inversión en obras de infraestructura en distintas partes del mundo. En esa resolución del Senado de Estados Unidos que comentamos en el segmento anterior, hay un punto que tiene que ver con las relaciones entre República Dominicana y China, y se le hace una advertencia a República Dominicana. No se plantea como advertencia, pero sí como una sugerencia de que República Dominicana debe reforzar sus esfuerzos por evitar consecuencias negativas como resultado de la utilización de todos los productos Huawei que se utilizan en República Dominicana. Y eso sencillamente para el consumidor es una oportunidad, porque los celulares y los servicios que esa compañía ofrece son altamente competitivos. Pero bueno, decía, China también invierte, pero China también es un gran prestamista internacional y presta a tasas de interés del mercado y sin mayores condicionamientos. Muchos de los créditos, de los préstamos que ofrecen los acreedores del mundo occidental tienen algún tipo de atadura. En el caso de China, la condición es simple y llanamente una tasa competitiva. Dicen que los chinos son irresponsables prestando dinero y que muchas naciones han quedado endeudadas, pero eso no es un problema de China. Cada nación debe saber hasta dónde se endeuda. Y China no exige nada que no exijan otros prestamistas, porque el que presta quiere recuperar su dinero como sea. Ahora, usted no ha visto un soldado chino cobrando deuda. Eso todavía no se ha visto. Entonces China también es un gran
prestamista. Entonces, invierte, presta, compra y vende mucho. Eso le da una gran ventaja. Además, los chinos hoy en día son los que mantienen alta la bandera del libre comercio, la bandera del libre mercado, de eso de que tanto se nos habló a nosotros, como una manera de que cada quien pueda, en base a la competitividad de su economía, asegurarse la participación, su participación en el mercado internacional, y por esa vía procurarse también influencia en el mundo. Hoy en día el acento ya se pone en otras cosas y hay políticas proteccionistas que muchas veces se disfrazan de sanciones por distintos tipos, y el lenguaje que se nos habla hoy en día es otro. Pero en la asociación que está desarrollando China, el espíritu que prevalece es justamente ese. Y por eso usted ve que, bueno, pues China avanza en la expansión de su área de influencia a nivel mundial. Esa es una realidad, una de las características de la época que estamos viviendo. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.